Ya está grabando. Y les voy a compartir pantalla. Ya, estamos listos. Esta es la ayudantía 3. Esta es la de teoría portafolio. Ya en la siguiente clase y de aquí para adelante ya llegan a lo que es KPM. Así que ahí como que ya sientan una base importante del curso. Pero estamos a pasos de KPM, así que esto es lo último antes de llegar, pero está muy relacionado, así que si tienen que entender esto bien para después entender bien KPM, porque KPM se ve acá, lo van a ver durante todo el curso, y si entran al Magíster de Finanzas, KPM es todo, así que tienen que, como desde acá ya, ideal agarrar bien el hilo de cómo se llegó y cuáles son las tasas, de dónde salió todo esto. Así que, ¿alguna pregunta antes de partir la ayudantía? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Sí. Aún todo bien, sí, aún. Vamos a ver si decimos lo mismo al final. Ya, partamos. La ayudantía yo no sé si ustedes la tienen o no, está subida, pero de todas formas, igual que las otras veces, los enunciados están acá, así que no debería haber problema. Partamos. Ya. Esta es la primera pregunta. Como lo hice la otra vez, voy a abrir una encuesta, así que si pueden votar, sería genial. Y como es la primera pregunta, está súper fácil, como el que la achunte le doy un punto premio. O sea, no el que la achunte, pero si la tienen buena. Lo voy a leer. Cuando un asesor financiero intenta determinar la tolerancia al riesgo de un inversionista, ¿qué factor tendría menos probabilidad de ser evaluado? A, la experiencia previa del inversionista, de inversión del inversionista. B, el grado de seguridad financiera del inversionista. C, la tendencia del inversionista a tomar decisiones riesgosas o conservadoras. D, el nivel de rendimiento que prefiere el inversionista. E, los sentimientos que tiene el inversionista sobre perder. No les dije, pero se los digo ahora, si es que se ganan un punto premio, después cuando termine la clase, de acá a mañana, ideal, envíenme un correo y me ponen, hola Sea, me gané un punto premio, o 2 puntos premios, o 3, no sé, pues, depende de lo que se gane. Y yo lo voy a anotar acá, así que tienen que calzar la cantidad que hice con la cantidad que me envían en los correos. Así no interrumpir la clase y todo. Ya hasta el momento han votado 4 o 5, así que voy a darle 10 segundos. Si no votan ahora, no van a votar nunca. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Se cierra. Ya, estos son los resultados. Ahí los pueden ver, me imagino. La respuesta correcta era la letra D, pero uno lo tuvo buena. No se preocupen, van a haber hartas oportunidades, no es la única. Así que un punto premio. Era la respuesta B, como les dije, el nivel de rendimiento que prefiere el inversionista, esa sería la que tendría menos probabilidad de ser evaluado. La mayoría votó por la E, que son los sentimientos, que se entiende que voten por esa porque, claro, habla de sentimientos y como que por lo general uno podría pensar que es eso, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que es la letra D, el nivel de rendimiento que prefiere el inversionista? Es la D porque, como vemos el gráfico, esto siempre se trata de riesgo-retorno. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a poner acá. Lo que pasa es que, lo voy a escribir porque, para que lo tengan acá. Ya. El retorno. El retorno esperado, según Markowitz, que es de donde sale toda esta teoría, siempre va en función del riesgo que se está dispuesto a asumir.
asumir como un inversionista, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que, claro, el riesgo dentro de la función sería un input, y el retorno es un output. Entonces, ¿cómo yo voy a empezar por medir el output? Si es como a lo que yo quiero llegar, dado mi nivel de riesgo. Entonces, por supuesto, no sería como el primer factor que yo vería de un inversionista, qué retorno desea obtener, sino que eso se ve inmediatamente en función del riesgo. Ahora, ustedes también, ahí está la respuesta, desean la E, los sentimientos, claro, los sentimientos en relación se refiere como a qué prefiere, y eso tiene que ver como también mucho con la utilidad. Entonces, por eso que igual es importante considerar la utilidad que le da dado un nivel de riesgo, obviamente. Entonces, por ese caso, en ese caso sería la respuesta correcta la D. No sé si les quedó claro, ¿se entendió? ¿O está muy abstracto? Sí, todo claro. Sí. Ya, qué ¿Le bueno. puedes regresar un segundo para... Me falta escribirlo rojo? Cualquier cosa que Eso. necesiten, ustedes me paran y para adelante, para atrás, o no entendieron algo. O sea, al final es, como les digo siempre, para que ustedes aprendan, pues. Así que para eso estamos acá. Ya, voy a Gracias. seguir. De nada. Ya, pregunta 2. También por puntos premio. A ver si cuántos logran conseguir acá. Les voy a abrir la votación. Ya, la pregunta 2. Ahí va. ¿Ya? ¿Sí, dime? Disculpa, ¿cuántos puntos premios por pregunta? 1. Un punto premio por pregunta. Ah, ya, bueno, vale. La voy a leer por mientras que voten. 2. La presencia de riesgo implica que, 2 puntos. A. Los inversionistas pueden perder dinero. B. Se puede encontrar más de un retorno futuro. C. La desviación estándar de los pagos es mayor que su valor esperado. D. La riqueza final será mayor que la riqueza inicial. O E. La riqueza terminal será menor que la riqueza inicial. Ya. Esta no es muy difícil. Como piénsala bien, piénsala bien. Se puede, se puede. Puede que está súper, yo pensaba, esta pregunta yo la leí, de hecho hasta el momento han votado muchos por la que yo pensaba que era, pero no es eso. Como que da para confundirse un poco esta pregunta. Sí, me llamó de hecho la atención cuando leí y la respuesta que era. Pero yo esperaba de hecho que en esta quizás no la achuntaran mucho. Pero después van a haber más oportunidades en el caso de que no logren todos tener puntos acá. Si la idea es que ganen puntos, yo quiero que esta ayudantía ganen puntos. Estoy intentando eso. Ya, les voy a dar 5 segundos, 10 segundos. Voy a cerrarla en 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Disculpen si lo hago muy rápido, pero es que la ayudantía es larga, entonces no podemos estar tanto rato en las votaciones. Compartir los resultados. Ya, la respuesta correcta, si bien podría haber sido la A, y tiene mucha lógica que sea la A, no es la A, es la B. Así que 2 personas se ganaron un puntito. Ahí lo voy a anotar. Es la letra B, pero da para confundirse con la letra A. ¿Y por qué? Ahora lo voy a explicar. Ya, la presencia de riesgo implica qué es el riesgo, de dónde viene, qué es lo que provoca. Ya, por una parte, bueno, esta... No, lo voy a hacer acá. El problema de la A es que los inversionistas, claro, pueden perder dinero, sí es verdad. Pero por un lado también lo que pasa es que si yo tengo... ¿Seba? ¿Sí, dime? ¿Podéis poner la foto en la que tenéis destacada la B, porfa? La respuesta. Que le quiero sacar una foto y que me quede guardada. y quiero Tengo saber destacada la- la pregunta... ¿Qué pregunta? O sea, ¿No? la respuesta B, que es la B. La acabáis de poner y la sacaste. Sí, ahí está.
Eso, gracias. Listo. Ya. Ya, el problema con la A es que es verdad, los inversionistas pueden perder dinero, y de hecho yo también como que sentí que era esa, pero el problema es que, claro, también por otra parte pueden ganar dinero, entonces como que le falta esa parte, y si bien la respuesta no está incorrecta, la B es una respuesta mucho más completa, porque, claro, se puede encontrar más de un retorno futuro. Yo, dentro de la distribución de probabilidad, tengo un retorno esperado, que es lo que yo espero en el futuro obtener. Pero, por otro lado, cuando lleguemos a ese periodo, imagínense R. No es la esperanza de R, sino que es R. Es el retorno que me dio. ¿Y qué pasa? Oh, no es el retorno esperado, es menor. Perdí plata. Entonces, eso es lo que pasa ahí, en la pregunta A, como pierden dinero. Pero puede ser ese también, o también puede ser superior al retorno esperado. Ahí. Pueden ser muchos. Entonces, los retornos que son, no que puede ser, sino que son, pueden ser varios y no tienen por qué ser el esperado. Y a eso es como lo que va la pregunta. Oye, Seba, ¿Sí, dime? entonces cuando se refiere a retornos futuros, ¿puede ser un valor negativo? Porque ahí no sería un retorno de dinero en No, realidad. no es que porque- sea negativo el retorno, sino que, por ejemplo, yo espero que la acción rente 4% y rentó 3%, o rentó menos de lo que yo esperaba. Y en ese puede ser, caso, depende cuánto invertí, depende cuánto era antes de la inversión, pero si el retorno es menor a lo esperado, se Pero ¿y qué puede. pasa si es negativo? Por ejemplo, yo invertí 2, esperaba 4, pero valía 1. Si el retorno puede ser perfectamente negativo, como por ejemplo, no sé, Tesla bajó 2% en el mes. Te ha bajado la inversión 2%. Eso, Esa era la pregunta, si igual podía ser sí, negativo. sí, Porque en puede ser verdad no es negativo. retorno. Está bien. Ya, Ya, seguimos entonces. La pregunta 3. Votación. Iba a decir algo, pero mejor no digo nada. Como les voy a dar la votación al tiro. Sí, no puedo estar dándoles pistas. Ya, ahí va. Ya, la línea de asignación de capitales, CAL, puede ser descrita como A. El conjunto de oportunidades de inversión formada por un portafolio riesgoso y un activo libre de riesgo. B. El conjunto de oportunidades de inversión formado por dos activos riesgosos. C. La línea en la que se encuentran todos los portafolios que ofrecen la misma utilidad a un inversionista particular. D. La línea que se encuentran todas las carteras con la misma tasa esperada de retorno y diferentes desviaciones estándar. O E. Ninguna de las anteriores. Ahí tienen que votar. Ya saben que les voy a dar una pista. No debería, pero lo voy a ayudar. La línea CAL tiene otro nombre, que pasa una cosa que en un momento es CAL, pero yo creo que la conocen más como la línea de mercado de capitales, quizá ahí les suena un poco más. La LMC. Lo vieron en clase la semana pasada, el jueves, deberían tenerlo en la punta de la lengua. Ya, yo creo que voy a cerrar la votación luego, así que voten. Voten, voten. Que lo que pasa... Seba, Sí, dime. ¿cuánto valen estos puntitos? Yo tengo que dar una cierta cantidad y después el profe hace la conversión, así que depende como en cuántos puntos dé, me imagino. Y eso, hay que esperar al final del semestre, yo creo. Ah, ya. Pero lo que sí son para control, son para los controles. Ya, 10 segundos, si no votan, se pierden el punto. Es que lo que pasa, tenemos un ejercicio largo al final, entonces estos son 6 preguntas de alternativa que ideal hacerlos rápido, porque después hay que hacer harta matemática. Ya, 5, 4, 3, 2, hay 2 que no han votado. 1, 0, falta 1, ahí. Ya, apenas cerrarla porque quedan tan pocos votando y por
tiempo que se pierdan al punto. Ya, estos son los resultados. Ahí están. Y acá sí, pues acá sí la juntaron. Así que 6 personas se ganaron un punto. Seba, ¿cómo pruebo que yo puse la alternativa? O sea, ¿cómo a ti te queda el registro? Queda el registro, pero igual yo confío en que si la adjunten, o sea, no es que la adjunten, pero si la tienen buena, como que lo contabilicen y que me lo manden siempre como siendo honesto. Vale. Gracias. De nada. Ya, entonces esa es la respuesta. ¿Por qué es la A? Ya, la línea de asignación de capitales, como yo les decía, se puede también ver como si fuera la LMC, la línea de mercado de capitales. Entonces, claro, en ese caso, sabiendo eso, sabemos que es la letra A, el conjunto de oportunidades de inversión formado por un portafolio riesgoso y un activo libre de riesgo. Le voy a hacer como un pequeño resumen de esto para que como que lo entiendan. La línea de mercado de capitales tiene fórmula y esa es. Esa es la fórmula de la línea de mercado de capitales. Apréndansela, estudiensela y no memorícenla porque es importante. Hay diferentes conceptos y cosas claves. Esto es, por ejemplo, el retorno esperado que se obtiene. Esto es la tasa libre de... Eso es mi tasa libre de riesgo. Esto se llama es la pendiente de la LMC y tiene nombre y es muy importante. Se llama Sharpe Ratio. ¿Y qué es? ¿Es cuánto premio obtengo? Lo voy a anotar también. Acá. Es cuánto premio. ¿Cuánto premio me dan por unidad de riesgo? Que el riesgo está ahí. Entonces, ¿cuánto gano yo por el riesgo? Y también tiene su propia fórmula. De hecho, se puede como directamente poner aquí, pero a mí me gusta separarlo y verlo como dos cosas distintas. La fórmula del Sharpe Ratio es la esperanza del retorno de mercado menos el retorno de libre de riesgo. Y si se fijan, no lo pongo en una esperanza porque yo espero literalmente obtener ese retorno libre de riesgo, porque no tiene riesgo, entonces la seguridad de que yo voy a obtener ese retorno es muy cercana a 1. Y eso se divide por la desviación estándar del mercado. ¿Se entiende? Y al final esto es una ecuación de la recta, es una pendiente como les pongo acá. De hecho, eso si se fijan, es lo mismo que poner x2 menos x1 partido y2 menos y1. Lo que pasa es que acá no le pongo menos desviación estándar de RF, porque eso no existe. De hecho, se lo voy a poner ahí en rojo. Eso no existe porque el RF no tiene riesgo, entonces como la fórmula queda así. Y parece fórmula, pero no es más que una ecuación de pendiente de una recta. Así que eso igual es como importante que lo tengan en consideración. Ya, ahora vamos a ver como el gráfico. Les hice como esto, para que entiendan, de hecho lo vieron en clases también, pero es súper importante que lo entiendan. Entonces esa línea azul que nosotros vemos acá es la frontera de mínima varianza. ¿Qué es eso? La frontera de mínima varianza es esto. Es la representación gráfica de todas las posibles combinaciones de ponderaciones de activos de un portafolio. Son los pesos, weight de A, peso, weight, y versus el weight del activo B. Cada punto en la curva es un portafolio distinto, pues son los mismos activos, pero con distinto peso. ¿Se entiende? Como
Lo que pasa es que acá, claro, son dos activos, pero pueden ser muchos activos. De hecho, uno, no sé, pues, si tengo un gráfico, ya tengo un punto ahí, 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 tengo muchos puntos. Y después, cuando ya tengo todas las combinaciones, no sé, entre dos acciones, Tesla y Coca-Cola, me dan, y acá tengo riesgo, y acá retorno. Entonces, después uno traza una línea que es como lo que queda con menos riesgo, porque el riesgo se mide, está en este eje. Entonces, finalmente queda esa línea que son las combinaciones entre los activos que tengo dentro de este portafolio, que pueden ser dos, pero pueden ser muchos más, y que finalmente me dan el mayor retorno, pero al menor riesgo posible. Y queda con esa forma. No sé si es intuitivo o no al principio, igual a mí me costó entender eso cuando estaba en el curso, pero, pero es la forma con la que queda, es la forma con la que queda las distintas combinaciones de un portafolio que, con los mismos activos, pero con distintos pesos. ¿Se entiende? Voy a borrar eso. Ya, sabiendo eso, tenemos qué es la frontera eficiente o de Markowitz. Tengo una pregunta. Dime. Cortito de lo anterior. Sí, dime. Entonces, creo que apareció en el Power. La forma que va a tener la curva va a depender del valor de los pesos, ¿o no? Si aumenta o sube, por el tema de la varianza. Sí, completamente. La forma Ya. que tiene esta curva depende de los De los precios. precios. ¿Sí? Ya. Ya. Un segundo. Ya. La frontera eficiente de Markowitz corresponde a los puntos de decisión racionales de la frontera de mínima varianza, que es donde por un mismo nivel de riesgo obtengo el mayor retorno. O sea, viéndolo como acá en el gráfico, lo que pasa es lo siguiente. Sería eso. ¿Por qué sería eso? Porque, por ejemplo, en este punto, tengo dos puntos con los que intersecta, pero ¿cuál es racional elegir? Obviamente el que tiene mayor retorno a un mismo nivel de riesgo. Entonces yo solo me quedo con la parte de arriba de la recta, de la curva, porque la otra no es racional. Eso es el punto clave a entender. Y creo que igual es lógico y se ve como súper claro en el gráfico. Ya, por otro lado está el portafolio óptimo tangencial o de mercado. Es el punto de la frontera eficiente cuya combinación del activo A versus el activo B entrega el mayor Sharpe ratio. ¿Qué es eso? Es cuánto me pagan por unidad de riesgo, es lo que vimos acá arriba. ¿Dónde lo vimos? Ahí lo escribí. Eso es el Sharpe ratio. Entonces es el punto que me entrega mayor Sharpe ratio. Y por eso es lo que yo lo elijo. Y generalmente se encuentra como, lo voy a marcar, se encuentra como arriba. Como por ahí. Será eso. ¿Se entiende? Ya. Y después lo que pasa es que tenemos poder, ya teniendo esos puntos y teniendo todos esos elementos en el gráfico, podemos generar la línea de mercado de capitales, que son las distintas combinaciones entre el portafolio óptimo, porque acá ya tengo muchos portafolios, el mismo portafolio con distintos pesos. Listo, elegí un portafolio óptimo. ¿Cuál es? El que me da mayor Sharpe ratio. Ya, teniendo eso, este portafolio, ese punto que yo elegí ahí, yo lo combino con un activo libre de riesgo. Y cuando yo combino un portafolio que supuestamente está diversificado, generalmente ahí se habla de un portafolio sumamente diversificado que tiende a ser generalmente el portafolio de mercado. Entonces lo que pasa ahí es que puedo generar la línea de mercado de capitales. Y quedaría una cosa así. Lo voy a hacer. Y ese sería mi LMC. ¿Se entiende? Y acá sería justo donde intersecta con el eje Y, sería RF, que sería mi activo libre de riesgo. Entonces, toda esta línea son diferentes combinaciones entre el punto de mi portafolio óptimo y combinado con un activo libre de riesgo que podría ser un bono del Banco Central, por ejemplo, acá en el caso de Chile. Y tiene diferentes elementos también, a ver, voy a anotar esto. En este punto sería
100% RF. Por ejemplo, en este punto acá, no sé, sería 50% RF y 50% RM, suponiendo que el portafolio óptimo es como con todos los activos de la economía que representan el mercado finalmente. Ya, en este punto yo tendría 100% RM y 0% RF. ¿Qué pasa acá? ¿Qué tendría ahí? Uno se puede salir de subir sobre el portafolio óptimo, y en ese caso podría tener, no sé, menos 20% RF y 120% RM. Eso tiene nombre, eso existe y se llama posición corta. Es una posición corta o venta corta, que por ejemplo es cuando en las acciones uno puede ganar plata cuando baja una acción. Por ejemplo, si baja Microsoft y yo tenía acciones de Microsoft y tenía una posición corta, yo gané dinero. ¿Cómo es eso? Se hace como de esta forma. Es enredado entenderlo, pero funciona así. Como yo le compro la acción a alguien y luego la vendo. Imagínate la acción baja. Ya, yo recompro la acción más barato y ahí se la devuelvo el que me la pasó, pero como la compré más barato me quedo con el margen. Entonces así es como se gana plata cuando baja una acción, es como el mecanismo. Pero esto también pasa en el caso de bonos, y RF es un bono del Banco Central. ¿Y qué significa cuando ya no es una acción? Cuando es un bono. Cuando es un bono, significa que yo me endeudé un 20% y eso de endeudamiento lo invertí en RM. Y así pude invertir un 120% en RM y endeudándome un 20% de mi capital en bonos del gobierno central. ¿Se entendió? Creo que quedó Sí. súper claro. Y también hay... ¿Puedes volver un segundo a la diapositiva de las definiciones para sacarle una foto? Sí. Eso sí, ese también es importante. No se lo dije. Punto. Es importante, ese punto tiene nombre y es porque dentro de, no combinado con RF, sino que solo hablando de mi portafolio, es la combinación de mi portafolio que me da el menor riesgo posible. Pero no creo que, tendría que ser muy averso al riesgo para elegir eso. Sobre todo si tengo la LMC. Si tengo la LMC, obviamente a ese nivel de riesgo me pongo acá. Pero ese punto igual es importante que lo conozca. Ahí está lo que me pediste. Gracias. Ya, vamos a tener que apretar el acelerador porque estamos medio atrasados. Esa es la respuesta a lo que habíamos dicho antes. Me di como la explicación larga, la vuelta, pero es que es súper importante que entiendan eso, porque después se lo voy a decir al tiro. La próxima clase van a empezar a ver lo que es la LMB, línea de mercado de valores, no de capitales. Y ahí es donde está KPM. Son rectas distintas. La LMB es distinta a la LMC, pero la gente las confunde. Y cuando la explique el profesor en clase, presten la atención porque es como uno de los mayores errores que creo yo que hay en finanzas 2. Porque la diferencia que está es que uno parte haciendo un ejercicio numérico, por ejemplo, y me hablan, RM combinación con un portafolio de mercado, listo, LMC, porque son los dos elementos que forman mi LMC. Pero, por ejemplo, si tengo que armar o encontrar el retorno esperado de una acción, ¿puedo usar la LMC? No se puede. ¿Por qué? Porque es combinación de portafolio de mercado con RF. La acción no está la acción es individual, por ejemplo, y no la estoy combinando con RF, entonces no tiene sentido de hablar de LMC en ese caso. Pero tengan ojo con eso. Así que pasemos a la pregunta 4. Esta no, por lógica, no tiene votación porque hay que hacer los cálculos primero y después recién se puede marcar. Así que la vamos a hacer. Ya, usted invierte 1.000, inversión inicial, en un portafolio riesgoso que tiene un retorno esperado de 17% y desviación estándar de 40%, y en un activo libre de riesgo que tiene un retorno de 4%. Ven que tienen los dos elementos que yo le estoy hablando de la LMC. Tiene un activo libre de riesgo y un portafolio riesgoso.
En este caso no es el de mercado, pero es un portafolio que está conformado por más de un elemento, por más de un activo. ¿Qué porcentaje de su dinero debe ser invertido en el portafolio riesgoso y en el activo libre de riesgo, respectivamente, para conformar un portafolio con retorno esperado del 11%? Entonces nos dan ese parámetro. Nosotros queremos encontrar un retorno esperado equivalente al 11%. ¿Y qué combinación es la que me da? Entonces, lo primero que tenemos es eso mismo. Voy a poner los datos. Lo que nosotros tenemos, lo que nos dan en el enunciado, es que nosotros tenemos un retorno de mercado equivalente al 17%. Eso lo dice en el enunciado. Y ese portafolio de mercado tiene una desviación estándar igual al 40%. Ese es un dato inútil para este ejercicio porque no lo vamos a usar. RF también nos dicen, y como se fijan no tiene la esperanza porque RF no tiene riesgo, es un 4%. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos encontrar un retorno esperado igual al 11%. Lo que es equivalente, como saben, a mí me gusta trabajar en decimales porque es más fácil meterlo a la calculadora. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Por un punto premio, ¿qué fórmula hay que usar acá para encontrar el retorno del portafolio? ¿Alguien la conoce? ¿O se intuye más o menos por dónde va? ¿No fue la que pusiste antes? De... ¿No? No. No es esa. Podría haber sido por esa, porque ese es el otro camino, pero este es un camino alternativo, que puede ser más fácil incluso. ¿La de Radio Chart? ¿Tal vez sí? El ratio de chart, claro, sirve, pero para la otra forma. Para cuando uno tiene todos los elementos de la LMB, de la LMC, entonces ahí yo puedo calcular lo que me piden. Pero en este caso no tenemos todo. No tenemos... Es mucho más fácil, dados los elementos que nos dan, hacerlo de esta forma. Y que tienen que darse cuenta también, dado lo que nos dicen en el enunciado, como por qué camino tomar. Son como siempre esos dos caminos, usar la LMC, la fórmula, o simplemente, ya lo voy a poner, calcular como la esperanza de RP, pero como un promedio literal ponderado, poner WA, cuánto peso le asigna al activo A por su retorno, y eso sumarle el peso que tiene el activo B por el retorno del activo B, que en este caso es más fácil, dado, como les digo, los elementos que nos dan en el enunciado. Entonces, ya sabiendo eso, ponemos como lo adaptamos a nuestros elementos, entonces tenemos cuánto yo le pongo al activo libre de riesgo, por eso la F, por RF, más el activo B por RB. Y acá hay que entender que la suma de WF más WM tiene que ser un 100%, o sea, tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Por lo tanto, WF es 1 menos W. Y así podemos reemplazar y tener dentro de la ecuación un solo W. Entonces quedaría una cosa así. Quedaría la esperanza del ¿Eso retorno que del sumen portafolio. 1 es siempre? Sí, sí. Puede que incluso acá tenga más. Por WZ, por RZ, y así infinito. Pueden ser muchos activos. Pero la suma Ya. de todos los Ws tienen que ser igual a 100%, porque es como el total de mi inversión. Es por eso. Una pregunta, ¿esto ¿Sí? apuntaba a la fórmula de la varianza de RP o no? Para sacarlo, ¿o no? Es que claro, nosotros tenemos el 11%, entonces lo que nos Ah, ya preguntan lo da. es el porcentaje del dinero que debe ser invertido en el portafolio riesgoso, es el W lo que nos están pidiendo. Por eso yo inmediatamente puse, o sea, voy a poner que acá es un 11% la esperanza, ¿se entiende? Ya.
¿Por qué le Entonces- cambiaste de la fórmula de RA a RE? Ah, no. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, porque el enunciado te lo dice así, ¿o no? ¿Qué es F? Estos datos son del enunciado. Todos esos Pero datos. ¿por qué cambiaste de WA a WF? Ah, porque el activo A, en este caso, es nuestro activo libre de riesgo. Entonces yo le pongo, para diferenciarlo, que el risk free, RF. Es por Ah, eso. ya. ¿Y Ya. el B El B es es el con otro, riesgo? es con riesgo, es el portafolio Ah, ya. riesgoso. Ya. Entonces, tenemos eso y reemplazando con esto que les puse acá, como lo mismo que tenemos arriba, tendríamos que la esperanza del retorno del portafolio sería 1 menos el weight del mercado por 0,04, que es el porcentaje, el retorno, que yo lo pongo en decimal, más WM por la esperanza de RM, obviamente. Y ahora nuevamente como poniendo los números, entonces nosotros queremos un 11%. Eso es un dato que tenemos. Nuestra incógnita sería W, entonces esa no la tocamos. Por el 0,04 más de nuevo WM por 0,17. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Despejamos WM. Voy a añadir una nueva. Perdón. Ya. Entonces despejamos. Nos quedaría así. 0,11, que es lo que queremos llegar, es igual a 0,04 menos 0,04 WM más WM por 0,17. Lo único que hice fue multiplicar eso, el paréntesis que había. Entonces ahí hay que despejar WM, pasamos el 0,04 hacia el otro lado y queda 0,11 menos 0,04 igual a menos 0,04 WM más 0,17 WM. Teniendo eso, 0,07 es igual a 0,13 WM. Haciendo el cálculo. Y ahí podemos literal llegar al WM, que sería 0,538, que es igual a un 53,8%. Y ahora podemos calcular como cuánto es RF, porque sabemos que W, o sea, el peso, si le asigné eso y el total es 100, ¿cuánto le asigné al activo libre de riesgo? Entonces tenemos que es 1 menos WM, que es lo que nosotros habíamos dicho antes. Entonces, despejando y reemplazando, sería 1 menos lo que obtuve ahí. 0,538. Entonces, finalmente queda WF es 0,462 o 46,2%. Y esos dos son lo que nos pregunta. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿O está bien? Yo creo que se entendió, pero tienen que decirlo Sí, ustedes. súper claro. Ya, buenísimo. Ya. Y esa es la respuesta. Ahí está. Quedó igual. Ya. Última pregunta por puntos. O no, creo que queda una más. Ya acaba. Esta es la pregunta 5. La voy a leer. El índice Nasdaq Composite, que sigue de cerca el desempeño de la Bolsa Electrónica de Estados Unidos, Nasdaq, que agrupa mayoritariamente empresas tecnológicas de Internet y farmacéuticas, no es una buena aproximación del portafolio eficiente de mercado porque, 2 puntos. A. Las acciones están ampliamente diversificadas. B. Las acciones de Internet no deberían estar en el portafolio de mercado por su alta cantidad de activos intangibles. C. La correlación entre los retornos de estas acciones es muy cercana a 1, muy cercana a 0 o muy cercana a -1. Ahí tienen que decidir ustedes. Así que voten
cuando puedan. Y les iba a decir, está un poco atrasado, entonces yo no sé, puede ser que quizás me pase unos minutos, pero en el caso de que se tengan que ir, la ayudantía queda grabada y cualquier cosa me pueden preguntar, no tengo problema. Así que eso. Les voy a dar una pista, quizás tiene que ver esta pregunta mucho como con el nivel de diversificación que tiene el Nasdaq. Por ahí va la cosa. Ya han votado 5, 6. Les voy a dar un poco de tiempo. Pero no tanto. 10 Dan las segundos. pistas después de que voto. Sí, pero es que me aburro esperando, entonces se me salen las pistas. Ya, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Falta gente que no ha votado y me da mucha pena cerrar la votación sabiendo que pueden ganar puntos. Las Creo que 5 se me más. cerró el cuestionario. Se te ¿Puede ser o cerró no? el cuestionario. No sé si se me cerró a mí o no sé. Pucha, no tengo cómo ver ahora, pero O si ya voté, no sé. O te escribo por el chat cuál creo que es. Así, si es que la tengo buena después para el punto, no sé. ya espera. No me escribí por el chat, ahí me decís. Ya voy a cerrar la votación, ya votaron todos. Ya. Les voy a compartir los resultados. ¿Qué letra había votado? Ah, no, yo había pensado que era la E, Ah, así ya, que no. Gracias pues. está bien entonces. No, la letra era la C. Tenemos 5 puntos nuevos, así que felicitaciones. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos se ganaron, o sea, uno cada uno. Los que votaron la letra C. Así que ahí acuérdense que tienen que sumar los puntos y después enviarme un correo. Porque yo los anoto así, pero no sé quién se los ganó. A menos que vea después en Zoom. Ya eso sería la C. ¿Por qué es la C? El problema con el Nasdaq es que, como dice acá, lo voy a destacar, incluye acciones de empresas tecnológicas, de Internet y farmacéuticas. O sea, ¿qué pasa? La correlación es muy cercana a 1. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya la acción A, la acción B y la acción C. Si el mercado sube, entonces la acción A, imagínate, sube. No sé qué les pasa a mis flechas. Esta sube y esa sube. Entonces todas suben. No está diversificado. Si el mercado baja, esta baja, no sé, esta neutra o que baja un poquito y esta baja. Pero todas bajan. Entonces tengo un problema muy grave de diversificación y no estoy pudiendo sacarle el riesgo específico. Tengo todo el riesgo sistemático y específico y no sistemático. Y ese es el problema. No sé si quedó claro. El problema es la correlación entre los activos, entre los retornos de los activos. Y esta es la respuesta. Ya, y las 6, vamos rápido. La última, por los últimos puntos. Creo que es la última. Pregunta 6. Y ahí va, lo voy a leer. Que no se cierre el cuestionario ahora. La elección de una aproximación de instrumento libre de riesgo en la realidad necesita lidiar con varios riesgos inherentes a los instrumentos de renta fija. En la práctica, en la mayoría de los países del mundo, los instrumentos soberanos a 10 años son elegidos para efectos de valorización. ¿Por qué se escoge este activo libre de riesgo? Esa es la pregunta. ¿Por qué yo estoy eligiendo, o se elige, como dicen en el enunciado, en la mayor parte de los países del mundo, un instrumento soberano, o sea, que del gobierno, a 10 años, que es de 10 años? ¿Por qué ese y no otro? ¿Por qué no uno de 5 años? ¿Por qué no uno de 1 año? Esa es la pregunta. Como activo libre de riesgo, como mi RF, para hacer la combinación con el portafolio mercado y hacer la LMC. Esa es la pregunta. Y ahí las alternativas, no se las he leído, pero el A es que es el mejor.
es el menos líquido, que tiene la menor probabilidad de default. Default es lo mismo que no pago. El B es los bonos a 10 años, siempre son cero cupón y eso elimina el riesgo de reinversión o de tasas. C es el más líquido y todos los bonos soberanos tienen la misma probabilidad de default. D es el único bono disponible para todo tipo de inversionista. E, ninguna de las anteriores. Voten. Esta es la última votación, así que acá se la tienen que jugar. ¿Qué era la probabilidad de default? El default es cuando un país no puede pagar, porque esto obviamente el RF, los bonos son como del gobierno o del Banco Central, pero por ejemplo Argentina se ha ido 8 veces a default en su historia como país. ¿Y qué pasa cuando uno se va a default? Te bajan la categoría de riesgo, entonces te haces más riesgoso en comparación a los otros países del mundo. Y por eso es como malo irse a default. Es que finalmente no te pagan el RF. Como yo compré un bono del gobierno y o no te pagaron o se demoraron harto en el pago, no en la fecha que debió haber sido. Porque el bono tiene un plazo. Los bonos todos tienen un plazo. Ya, súper. O sea, no son esos como doble A de esa clasificación, ¿no? Eso es, claro, el AAA es el más seguro. Y Súper. eso como que Gracias. muy, nadie lo tiene. Pero de ahí para abajo. Creo que Chile, por ejemplo, tiene una A. Una que dentro de lo que es para ser Chile, estamos casi que uno de los mejores. ¿Sí? Creo que bajó o lo subieron, pero tenía un problema, no me acuerdo. Ya, voy a cerrar la votación. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, le apuntó una persona nomás. Era la letra C. ¿Cómo votan que es el menos líquido? La gracia que podría haber sido, pero la A es como lo opuesto a la C, porque que sea líquido significa que yo tenga como la capacidad de venderlo en el corto plazo. Y si yo quiero un activo como libre de riesgo, yo si necesito dinero como rápido, quiero vender el bono, lo ideal es que yo sea capaz de venderlo lo más rápido posible. Eso, si tuviera menor liquidez, eso le daría obviamente un nivel más de... Es un problema, una traba, entonces podría aumentarle el riesgo, no de no pago, pero sí sería más cotizado obviamente un bono más líquido, un bono que yo pudiera venderse en el caso de yo necesitarlo más rápido. Y por general son los bonos a 10 años, son los bonos de 10 años. De hecho, esos son los bonos que, si es que hacen el trabajo de valorización al final del semestre, que se hizo por lo menos el año pasado, tienen que usar ese bono, buscarse el Banco Central, dependiendo de la aerolínea que trabajen, en mi caso era una aerolínea, y ver cuánto están rentando los bonos de 10 años. Y esos son como por tendencia lo que se usa. Así que un punto. Creo que yo no entendí cuál era la pregunta que había que contestar. No, porque como tiene puntitos suspensivos, ¿Ya? no Ah, sabía no, si... pero sí, yo sé, es que la pregunta sigue, pero en Zoom no me deja seguir escribiendo, tiene un límite de Pero la palabras. pregunta es la pregunta es Lo que por está lo ahí que en el está PowerPoint. antes del punto ¿Por qué seguido. ¿Por qué se escoge este activo libre de riesgo? Esa es la pregunta. Como te digo, no alcanzaba a escribirlo ahí por un tema de cantidad de palabras, pero Ah, es lo que está en el PowerPoint, es la misma pregunta, solo que hasta ahí nomás ya. me dejó Sí, copy-paste. pero me la tapó la votación, entonces no la leí Sí, bien. pero la podía correr. Sí, no Ahora caché. ya. Ya alguien se ganó un punto. Y ahí me imagino que entendieron por qué era. Ya, ahora esa era la respuesta, la letra C. Ahora vamos a hacer el ejercicio numérico. Este es medio enredado a mi gusto. Yo cuando hice el curso no tuve que estar calculando fronteras eficientes, claro, porque hay que minimizar y hay que hacer unos cálculos.
Pero como les dijo el profesor, ahora que trabajamos con dos activos, vamos a trabajar con DEF y GHI, es más fácil, pero cuando son muchos no se pueden, hay que hacerlo en Excel. Y de hecho uno puede poner en Google, en YouTube, cómo generar una frontera eficiente y te explican todas estas personas cómo hacerlo. Pero claro, con Excel se trabaja, ahora estamos con dos, como por temas pedagógicos. Pero es algo que igual yo nunca tuve que hacer en general en ninguna prueba. No sé si con el profesor Gabriel lo harán o no, pero yo creo que es mejor como entender el concepto. Ya, vamos a empezar. Voy a leer el ejercicio. Dado su alto interés por lo aprendido, ¿sí? Dime. Perdón por interrumpirte. ¿Me No. podrías mandar tu mail por el chat? Ya, ahí lo escribo. Gracias. En mi correo. Ahí va. Listo. Ya voy a leer. Dado su alto interés por lo aprendido en Finanzas 2, usted ha decidido invertir sus ahorros en activos riesgosos. Para ello, ha estado siguiendo atentamente la evolución de las acciones de las empresas DEF y GHI. O sea, esta y esta son acciones. Como también el fondo mutuo altamente diversificado RPG. Entonces este es como un RM, una especie de RM, un fondo mutuo, porque tiene muchos activos de la economía. En conjunto con varios análisis externos, usted ha determinado que ambas empresas y el fondo mutuo debieran tener retornos futuros acorde a los distintos estados futuros de la economía. O sea, hay tres escenarios distintos: crisis, normal y auge. Letra A. Determine el retorno esperado y desviación estándar de las acciones DEF y GHI y el fondo mutuo RPG. Esto es literal lo que hicimos la ayudantía pasada, así que por temas de tiempo, como ven, estamos medio apurados, se los puse, porque es la única diferencia. Bueno, acá tenemos la esperanza del retorno, entonces hay que multiplicar el escenario, la probabilidad del escenario, por cuánto me renta la acción, más la probabilidad, por cuánto me renta, más la probabilidad, por cuánto me renta. Y todo obviamente de la acción DEF, todo eso. Y ahí yo tengo la esperanza del retorno de DEF. Y así es como se calcula. En la ayudantía pasada creo que lo hicimos igual, era muy parecido. Listo, lo mismo se hace con la segunda acción y lo mismo se hace con la tercera acción, que no es una acción, sino que es un fondo mutuo. O RM, un RM. Ese sería como RM. Después nos piden, listo, el retorno esperado, nos falta la desviación estándar. Esto se los puse en la clase pasada, que no lo podíamos usar, eso no se puede usar. ¿Por qué? Porque es ponderado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí se usa esto. Se las voy a anotar. Igual la tienen de la ayudantía pasada, pero mejor que la tengan dos veces a que no la tengan. Es la probabilidad por... la probabilidad por el retorno menos la esperanza del retorno. Y todo eso al cuadro. Esa es la fórmula. Y ahí se calcularon las varianzas. Y es el mismo procedimiento, no cambia. La probabilidad por cuánto me renta. Y acá, yo lo que le estoy... Bueno, acá está... Le resto la esperanza, que es lo que calcula acá. Entonces es parte de la fórmula. Por eso calculamos también la esperanza primero. Y eso de nuevo con todos los escenarios, se hace con todos los escenarios, la probabilidad del primero, del segundo, del tercero, y obtengo finalmente la varianza, pero nos están preguntando por la desviación estándar. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos la raíz, y ahí nos queda solo la desviación estándar, que sería esa, para DEF. Y obviamente esa para GHI y para nuestro fondo mutuo. Como les digo, es el mismo procedimiento que hicimos la ayudantía pasada. ¿Tiene alguna pregunta de eso o seguimos nomás con la siguiente? Quizás lo hice muy rápido, pero es solo calcular varianza y retorno esperado. Voy a seguir, si no. Ya, la letra B. Acá hay que empezar a hacer cálculos.
nos preguntan, si usted conformara un portafolio solo con las acciones DEF y GHI, que son nuestras dos acciones que tenemos ahí, ¿cuánto porcentaje debiera invertir en DEF? O sea, nos preguntan por el weight, por el peso, por el W, para conformar un portafolio con varianza mínima. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Calculando la frontera eficiente o de mínima varianza. Por eso estamos haciendo eso. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Minimizar nuestra varianza. Esa es la forma en que se hace. Y como les digo ahora que son dos acciones, es un poco más fácil, pero cuando son más, hay que hacerlo con Excel o algún otro programa. Entonces nuestra fórmula sería la siguiente, de varianza. Sería WA, que ustedes también la vieron en clase, por la varianza de A, más el peso de B al cuadrado también, por la varianza de B, más, lo voy a poner acá abajo, 2 veces WA, WB, por la desviación estándar ahora de A, por la desviación estándar de B. Y eso por A, B. Esa es la fórmula. Esta es la correlación. Es la correlación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que minimizar eso. Vamos a minimizar con respecto a WDEF, de nuestra acción DEF. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Min de WDEF sería, de la varianza por supuesto, sería igual a W al cuadrado de DEF por mi varianza de DEF más 1 menos WDEF. ¿Por qué eso? ¿Se acuerdan de eso que les dije que tenía que ser, que la suma sea 100%? Entonces es lo mismo, para simplemente tener un W y dejarlo como incógnita. Entonces eso es lo mismo que el W de GHI, es lo mismo. Bueno, y eso lo multiplico por la varianza de GHI. Entonces ahora vamos a calcular la frontera eficiente, eso es lo que estamos intentando hacer. Acá la cosa es que todo esto que está al final, todo esto, yo lo reemplacé. Lo puedo reemplazar, pero falta. Más 2 veces, estamos acá, estamos ahí. 2 veces WDEF por 1 menos WDEF. Y eso nuevamente pasa, que lo noto así, para poder hacer el ejercicio, pero eso es igual al W de GHI. Y luego esto yo lo multiplico por la covarianza de el retorno de DEF, el retorno de GHI. Es la covarianza entre ellos. Ahora, ¿por qué? Me van a preguntar. Si acá, después de los W, yo tenía esto. Y yo lo cambié eso y puse covarianza. Lo que pasa es que ahí yo, eso, la fórmula de correlación, que es así, es covarianza de el retorno de A, el retorno de B, partido la desviación estándar de A por la desviación estándar de B. Pero eso también se puede escribir como la covarianza de RA, me quedó feo, RA, RB. La covarianza entre ellos es igual a la desviación estándar de A por la desviación estándar de B por su correlación. Entonces yo reemplacé y puse eso. Eso es lo que yo puse. Y lo reemplacé eso por lo que había acá. No sé si se entendió ese cambio que hice ahí, pero es por temas de simplificación a la hora de minimizar.
Es ten- lo que tenía en azul arriba es desviación estándar de f al cuadrado, o sea, varianza de f. variación esta. ¿En qué Lo, parte? la perdón? primera, lo primero que tenía escrito, ahí. ¿Esta? No, esa es es la varianza, por eso sigma al cuadrado del portafolio. Ese es una P. Ah, ya. No sé si me quedó mejor. Entonces ahora hay que minimizar. ¿Cómo ¿Vaya a minimizamos? ¿Vaya a cambiar la diapositiva? No, Ah, ya. voy a escribir acá abajo. W, la mínima varianza, porque ahora minimizando, mínima varianza de W def, que es la que estamos buscando, sería igual a la varianza de GHI menos la covarianza de R def, coma R GHI. La covarianza entre los retornos de los dos activos. Y eso dividido en la varianza, la varianza de def más y menos 2 covarianza de R de ya. Eso es la minimización que se hizo. Obviamente me salté como la minimización, pero siempre van a ser dos activos en el caso de que los hagan hacer la mínima varianza. Entonces, si es que lo van a anotar, porque no creo que se lo aprendan, piensen que este es como el activo A, o sea, el activo A y el activo B. Entonces, en el caso de que tengan que hacerlo con dos activos, a esto es a lo que tienen que llegar. Pero reemplazando obviamente def y GHI por el enunciado que te den, el activo 1 y el activo 2, el activo A, el activo B. Ahí depende del enunciado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos todos estos datos, los tenemos, pero el problema es que nosotros no tenemos ese que está ahí. Entonces hay que calcularlo. Tenemos que calcularlo. Entonces sería la covarianza de R def, R G H I se calcula de la siguiente forma. Y esta es la fórmula de covarianza. Es 0,25 por menos 0,08. Ya, ¿qué es lo que dice acá? Es, primero que nada, este es lo que tengo yo acá. Perdón. Eso es eso. Ahí. Es el porcentaje de probabilidad del escenario 1 y yo eso lo multiplico por lo que me retorna, como ven ahí, y después le resto acá la esperanza, le resto la esperanza, la tenemos acá, la esperanza de B. Ya eso se sigue multiplicando, se multiplica por menos 0,01 menos 0,935. Que eso nuevamente es acá, cuánto me renta el otro activo, y menos la esperanza. Yo creo que ahí se entiende. Entonces eso hay que repetirlo, pero para ese escenario y para ese escenario. Entonces hay que hacerlo. Entonces a eso le sumamos ahora el nuevo escenario, que sería 0,6, que tiene la probabilidad de ocurrencia que está ahí, por 0,07 menos 0,052, que nuevamente es
el retorno que obtuve menos la esperanza del retorno. Por eso les puse la tabla también acá, con las varianzas, y lo que calculamos en definitiva, todo eso lo calculamos en el apartado A. Y eso por 0,15 menos 0,0935. Y falta el último escenario. Más... Bueno, Sí, dime nomás. 0,15. ¿Eso viste? es que voy un poquito atrasada porque voy copiando. Arriba de donde escribiste covariancia en azul, arriba tenía una WMB. ¿Tú te refieres acá? No, más abajo, a ¿Acá? la izquierda. No, lo siguiente a la izquierda, ¿Esto? más allá. Eso es la covarianza del retorno de def. No, lo que está antes, al lado del igual. Ah, Eso. eso es del peso de def. Estoy calculando cuánto peso de def, pero en mínima varianza. Acá yo minimicé. La minimicé. Ah, Entonces por ya. eso le puse MB, mínima varianza, del WD. ya. Porque de Ya. esto, de todo esto, minimizando, yo llegué a eso. Pero como les dije, es siempre igual, entonces piensan que es el activo A, no, df es el activo A y ese es el activo B. Pero siempre se hace así. Entonces, ya, siguiendo, 0,15 por 0,2 menos 0,052. Y ahora por la otra, que sería 0,04, que es cuánto me renta, menos la esperanza, que sería la que está ahí, de No se ve lo que estáis escribiendo porque nuestra barra de participantes chat lo tapa. Como la... ahí. Eso, un poquito más. Uy. Eso ahí, gracias. De nada. Gracias a ti por avisar. Bueno, pero eso sería todo el cálculo. Perdón por el desorden, pero como que cada vez me fui achicando. Ya, y el total, si a eso lo ponen adentro de la calculadora, daría 0,0028. Y ya teniendo eso, que calculamos esto, que es lo que nosotros estamos buscando, ahora eso yo lo puedo reemplazar acá y hacer el cálculo. Entonces voy a hacerlo acá. Voy a hacerlo ahí. Entonces, la W de la mínima varianza de def sería lo mismo que tenemos al otro lado, 0,005 menos 0,0028. Todo eso partido en 0,0078 más 0,005 menos 2 por 0,0028. ¿Qué es lo que calculamos ahí? Eso lo saqué de ahí. Y bueno, esto que está acá es como lo que está acá. Tenemos acá las varianzas. Entonces de ahí la saqué. Y eso finalmente da 0,3042, que es igual a un 30,42%. Y ahí llegamos al resultado. Al fin. Porfa, no lo cambiéis todavía. Lo voy a tener que cambiar. Para seguir Ya, con la le voy a sacar imagen. una foto, espera. Sí, queda muy poquito. Mira, yo sé que ya estamos pasados 3 minutos, pero esto que viene, voy a intentar hacerlo más rápido. Si se tienen que ir, el tiempo es suyo. Y yo voy a terminarlo para que quede por lo menos grabado y para los que obviamente queden ahí, entienden este ejercicio que en verdad, como les dije al principio, todo este ejercicio, la parte A era fácil porque es lo de siempre, pero la B, la C y la D son cosas que no habíamos hecho antes y que igual son difíciles de hacer, en mi opinión. Entonces, y no sé, de hecho, no sé si les van a preguntar
esto como tan matemático, porque por lo menos a mí cuando yo hice esto, yo nunca tuve que calcular la frontera eficiente, que es finalmente lo que estamos haciendo, porque estamos minimizando la varianza, o sea, el procedimiento. Josefa, ¿quieres Sí, decir algo? el cuadrito que escribiste en el margen, abajo del 0,028, ¿esa raya es de división o de algo aparte? Todo esto, eso es una división. Todo eso es una división. Todo eso es una división. No, de hecho, y le falta eso abajo. Todo eso es el denominador y eso es el numerador. Tenía poco espacio, perdón. Tranqui, tranqui. Después del 0,0078 es 0,005. Sí, 0,005. Gracias. Que son los porcentajes, pero yo los uso en decimales, porque de hecho es la varianza, es esta que está acá, 0,005. Ya, voy a pasar al apartado C. No sé si quieren sacarle foto o estamos. Voy a cambiar. Voy a agrandar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? C. Dado las características del fondo mutuo RPG, que es el que tenemos acá nosotros, este es el fondo mutuo RM, usted ha decidido conformar una cartera con 90% de inversión en el FFMM, o sea, en el fondo mutuo, el que está ahí. Entonces voy a anotar. Tenemos que invertir un 90% en RM, o en el fondo mutuo, como quieren poner, que es FM. Eso. Ya. 90% en el fondo mutuo. Mientras que 10% restantes, el 10% restante se invertirá en alguna de las acciones riesgosas. Entonces, 10% en la acción DEF o en la acción DGHI, en una de las dos. Entonces, su criterio de elección será invertir en la acción que le reporte la menor razón riesgo sistemático sobre riesgo total. Esto ustedes lo vieron cuando se separaba el riesgo sistemático del riesgo total o riesgo específico. Está el riesgo sistemático y el no sistemático. El no sistemático es parte del activo propiamente tal y ese no se puede diversificar. Y el sistemático ya engloba toda la economía y de hecho por ese es el que me pagan, porque el riesgo sistemático es tan fácil diversificarlo, solamente aumentando el número de activos en el portafolio, que eso yo lo diversifico y por eso nadie te va a pagar por ese tipo de riesgo. Entonces la pregunta sería, ¿qué acción debiera elegir finalmente, DEF o GHI? Y nos dan una ayuda que dice utilice el modelo de mercado. El modelo de mercado, se los voy a escribir, modelo de mercado. Ustedes también lo han visto, tiene una fórmula y esa fórmula es esta. Es RI igual a alfa más beta I, acá es donde empiezan a aparecer los beta, por RM más un error. Justamente este beta es lo que yo les hablaba. ¿Qué es el beta? Es una medida de sensibilidad de riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? Sistemático. ¿Por qué? Porque a mí este afecta mi retorno. Si esto aumenta, si aumenta el riesgo sistemático, aumenta el retorno. Pero es solamente el riesgo sistemático, porque como yo les digo, no te van a pagar por el riesgo específico. Ese se elimina diversificando. Entonces, por eso solo encontramos ese tipo de riesgo dentro de la ecuación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para separar los riesgos, nosotros podemos, y encontrarlos, está claro, es el modelo de mercado, pero si nosotros sacamos la varianza de todo esto, lo que obtenemos sería esto. Es solo sacar la varianza de la ecuación superior, más la varianza del error. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá lo que yo tengo, esto es riesgo. Eso es todo el riesgo, sistemático y no sistemático.
sistemático específico, es lo mismo. Todo eso es mi riesgo sistemático. Y eso, ¿qué queda? Riesgo no sistemático o específico. Eso es como inherente a la empresa, como que se vaya a huelga o que le pase algo a la empresa individual que no afecta al mercado, como por ejemplo el coronavirus, que en ese caso sería sistemático. Entonces, ya teniendo identificados los riesgos, para encontrar el riesgo sistemático, que es el que necesitamos, tenemos que encontrar el beta. Lo voy a escribir. Para encontrar el riesgo sistemático debemos calcular nuestro beta, porque está acá. Y es algo que no tenemos. La fórmula de beta es igual a covarianza del portafolio con el mercado partido en la varianza del mercado. Esta varianza del mercado, coincidentemente, la tenemos. ¿Por qué la tenemos? La calculamos en el apartado A. Fue dentro de lo primero que hicimos. Y tenemos el valor. Entonces, lo que tenemos es que calcular la covarianza. Esa es nuestra pregunta, nuestra incógnita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto yo lo tenía un poco hecho acá. Perdón. Como que lo puse ahí porque sabía que íbamos a estar corto de tiempo. Pero, ¿se acuerdan que antes calculamos una covarianza? Es el mismo procedimiento. Es literal la probabilidad de ocurrencia del primer escenario, 0,25, 0,25. Por el menos 8 que me renta, menos la esperanza. La esperanza está 5,2 en la esperanza. Es lo que me renta menos la esperanza. Por eso menos 8 menos 5,2. Y eso y ahora menos 5, que es lo que me renta, menos la esperanza, que está acá, de RPG, porque ahora es del activo DEF, como dice ahí, con el activo libre de riesgo, con el fondo, o sea, con el fondo mutuo, perdón, con el de mercado. Entonces, ahí tienen los valores, por eso se los puse ahí, y es ir reemplazando. No sé si alguien está complicado con eso, pero es algo súper mecánico, algo que es llegar y hacer. Y es como, igual, de hecho antes lo hicimos a mano, entonces es el mismo procedimiento y por eso lo copié y lo pegué. Si alguien tiene alguna pregunta con eso, me dice. Ya, entonces, siguiendo con el ejercicio, ¿qué pasa? Puse acá los resultados de todo este chorizo gigantesco, la covarianza de DEF con respecto a RPG y la covarianza de GHI con respecto a RPG, que es la acción con el mercado, y nuevamente la acción con el mercado. Ahí están las dos respuestas. Esa, bueno, escribo. Ah, ahí está. Esa y esa. Esas dos, ya, se las puse acá. Acá las dije. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a calcular el beta. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Para calcular el beta, la fórmula, que también se las puse antes, acá, es covarianza partido varianza. Entonces, lo calculamos, y si yo divido la covarianza partido en la varianza, me daría la varianza de RPG. Esta varianza, la que está ahí. Esa daría, lo voy a escribir. Un segundo. Disculpa. Ya. 0,82. ¿Se ve con ese color o no se ve? No sé si se ve. Voy a poner en amarillo. Ahí sí, pues ahí cambia. Ya, y si hago lo mismo, literal, dividir en la covarianza que acabamos de calcular,
partido nuevamente en la varianza de RPG, que es la que yo tengo ahí. Por eso la puse. 0,30. No sé si estos números les darán exacto, porque lo hice con Excel, pero aproximado sí o sí les va a dar. Luego, ¿qué es RS? Es mi riesgo sistemático. ¿Se acuerdan de eso? Eso es la fórmula. Es literal lo que les puse antes. Ahí está. Riesgo sistemático. Entonces mi riesgo sistemático es el beta al cuadrado por la varianza, o sigma cuadrado. Entonces si yo hago ese cálculo, tengo que multiplicar eso, elevarlo al cuadrado, y multiplicarlo por la varianza de RPG. Varianza de RPG. Y si yo hago ese cálculo, me da 0,0078. Y ahora yo lo hago, yo hago lo mismo, pero con el otro al cuadrado y multiplicado por la misma varianza, porque los dos lo estamos correlacionando, o sea, buscando el nivel de riesgo en comparación al mercado, al fondo mutuo, me daría 0,0012. Tenemos el riesgo sistemático, pero ahora necesitamos el riesgo no sistemático, el que no me pagan, porque eso se elimina diversificando, aumentando el nivel de activos en mi portafolio. ¿Cómo se calcula? Se calcula así. ¿Por qué se calcula así? Porque es la fórmula, es la fórmula. Si este es el riesgo sistemático y este es el riesgo total, mi riesgo no sistemático sería ese y este pasa restándose al otro lado. Y queda así. La varianza del retorno del activo menos mi riesgo sistemático. Y si yo hago esa resta, este me da 0 y este me da 0,0038. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió o no? Esto es súper nuevo, pero yo les recomiendo que por lo menos esta fórmula que está acá, se la aprendan de memoria, porque en KPM igual está y es importante. Ya, y después nos preguntan, ¿qué acción debería elegir finalmente? Utilice eso, ya lo hicimos. Y el criterio que tiene para elegir en qué acción invertir es acción que le reporte la menor razón riesgo sistemático sobre el riesgo total. Por eso estamos haciendo esto. Es porque el cliente o el inversionista quiere eso, ese como su medida de selección. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Agarramos el riesgo sistemático, que es lo que tenemos acá, y lo dividimos por el riesgo total. Y eso es lo que hay que hacer. Si lo hacemos el primero, nos da un 100%, y en segundo lugar, tenemos un 24%. Y eso sería. ¿Se entendió eso? Es solo la división del riesgo sistemático partido en el riesgo total. Ya, y ahora queda súper poco, en verdad. Ahora solo lo que hay que hacer es que nos dicen que tenemos que determinar el retorno esperado y la desviación estándar del portafolio resultante. Entonces, bueno, ya sabemos que, dado lo anterior, debería invertir el 10% restante en GHI. ¿Por qué en GHI? Porque el cliente quería el que tuviera menor, acá lo puso, que tuviera el menor razón riesgo sistemático, riesgo total. ¿Qué sería GHI? Un 24%. Entonces, eso es lo que debería hacer, 10% en GHI. Luego, el retorno esperado y desviación estándar del portafolio, que es lo que nos están pidiendo, sería 0,9 por 0,115 más 0,1, que es esto del 10%, y esto del 90% que yo invertí en el otro activo, por 0,0935, que eso es equivalente a 0,1129, o lo mismo que decir 11,29%. Y esa es mi respuesta número
1. La que está ahí. Y ahora hay que calcular, bueno, nos piden, lo último sería la desviación estándar. La desviación estándar, nosotros vimos la fórmula. ¿Dónde la vimos? La tenemos acá. Esto. Un segundo. Sería eso. Es la fórmula que usamos antes. Un poco. Ya, pero esa es la fórmula. Entonces, lo usamos en el apartado B. Y ahora hay que, literal, es poner los números. Es solo poner los números y ya está. Entonces, hay que empezar a reemplazar. Entonces, la desviación, o sea, la varianza de mi portafolio sería 0,9 al cuadrado por 0,0118 más 0,1 al cuadrado por 0,005. Más, a esto hay que sumarle 2 por 0,9 por 0,1 por 0,0037. Son todas estas multiplicaciones que son el 2 por esto, por la covarianza. La covarianza ya la teníamos. Todos estos datos los teníamos. Era simplemente reemplazar. Todos estos datos estaban. Los calculamos o los da. Y eso da como resultado 0,025179. Pero eso es la varianza. Y a nosotros nos preguntan por la desviación estándar. Entonces es súper simple. Ese 2 no va porque hay que sacarle la raíz. Entonces sería la raíz de 0,01025179. Y eso es 0,103. O lo mismo que decir un 10,13%. Y esa es la respuesta de la segunda parte. Perdón por hacer eso, que quizás lo puse los números súper rápido, pero es por el tiempo. Y no sé si tienen alguna pregunta. ¿O quedó como relativamente claro? Yo creo que es solo reemplazar, teniendo clara la fórmula de mi varianza del portafolio. Ya tengo claro los datos que necesito y ahí ya, bueno, todo lo que hicimos hacia arriba tenemos los datos calculados, entonces solo reemplazar. Y finalmente tenemos esta, que es la última pregunta, que nos preguntan... Josefa, ¿quieres preguntar algo? Sí, es que pensé que había terminado la ayudantía. Es Sí. que como he estado escribiendo y copiando al mismo tiempo que habláis, en algunas partes que no te he entendido la letra y los números lo he dejado pendiente para no seguir molestando a mis compañeros interrumpiéndote. No te Si preocupes, me al final... podríais mandar la pauta, si se puede, para después revisar bien, con tiempo. Ya, ahí escribe un correo. Ya, Ya, y gracias. finalmente, esta es la última pregunta y es calcular eso. Entonces, ¿cómo se hace? Tenemos que, ya, finalmente asuma que el portafolio obtenido en C es la línea de mercado de capitales. Además, se sabe que el retorno del activo libre de riesgo es 10% y además posee una función de utilidad tipo esta. Y nos dan esa función de utilidad. Donde A es 6, entonces hay que reemplazar ahí un 6. ¿Qué porcentaje de su dinero invertirá en el portafolio riesgoso? Por temas de tiempo, como les digo, lo tenía escrito. Entonces, ¿qué necesitamos? Obviamente, maximizar la utilidad, porque de esa forma nosotros vamos a ver qué porcentaje del dinero va a invertir, dado los niveles de utilidad y de riesgo del individuo. Entonces, sabiendo esto, si esta es la función de utilidad, nosotros tenemos esto. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos esa línea, la conocemos, es la LMC. Y por otro lado está eso. Y eso también lo conocemos. Es la varianza de mi portafolio. ¿Y por qué queda así y no queda como antes? Ah, simple. Porque en la ecuación anterior, si ustedes se fijan que es esta, si este fuera mi activo libre de riesgo, no tiene riesgo. Entonces, todo esto se elimina y esto acá que tiene también se elimina
y simplemente quedaría la multiplicación entre el peso del activo por su varianza. Y luego eso lo que yo debo hacer es obviamente tengo que reemplazar. Y reemplazando quedaría nuestra ecuación de utilidad, pero más completa. Y cuando maximizo eso, finalmente lo que pasa es que tengo la maximización, entonces ahí puedo simplemente reemplazar los datos que me dan. Yo tengo RF, tengo la esperanza, tengo el retorno del, perdón, la varianza del portafolio, lo reemplazo y obtengo mi resultado. Entonces, finalmente, y a partir de eso puedo concluir que, por lo tanto, se debiera invertir un 20,6% en el portafolio de riesgos y un 79,1%, que es lo restante para que sumen 1, en el activo libre de riesgo, que es como funciona la LMC. Parte lo invierto en un portafolio y la otra parte lo invierto en el activo libre de riesgo. Sé que fue más rápido esa parte, pero si quedaron dudas, me pueden preguntar. O si no, estaríamos con la ayudantía. Eso sería. Cualquier pregunta, o para los que ven el video después, pueden hacérmela a mi correo y siempre voy a estar ahí atento por si acaso necesitan ayuda. Así que eso sería. Nos vemos. Estaríamos con la ayudantía.